grupos son identificar los grupos tecnológicos, su funcionamiento dentro de la industria manufacturera, conocer los distintos grupos tecnológicos, así como cuál es el más adecuado para aplicar en la industria manufacturera, y saber las ventajas y desventajas al implementar los grupos tecnológicos. Bueno, mi nombre es Kimberly y vamos a empezar con los grupos tecnológicos. Para entender esto vamos a definir que un grupo tecnológico es una filosofía de la manufactura que consiste en agrupar o clasificar grupos o subgrupos o familias de distintos aspectos dentro de la industria. Para entenderlo más claro tenemos, por ejemplo, estos utensilios que son utilizados para la cocina, para cocinar y realizar distintos alimentos, y también otros artículos que son para nuestra higiene personal. Es una forma de clasificar o crear familias de acuerdo a las necesidades diferentes. Aunque dentro de la industria es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque existen autopartes, partes de piezas muy pequeñas como muy grandes. Un ejemplo que tenemos también son estas dos piezas que geométricamente son iguales, pero son diferentes porque una es hecha de PVC, por lo tanto requiere distinta producción, y otra de cobre. Otro ejemplo que tenemos son esos tornillos que puedes verlos, puedes observarlos y puedes decir que son muy diferentes, y claro que sí son diferentes, porque de acuerdo a la longitud, pero son hechas por la misma maquinaria. Por lo tanto, los grupos tecnológicos se van a dividir o se van a aprovechar de acuerdo a sus similitudes. Por ejemplo, atributos de diseño y atributos de manufactura. Dentro de los atributos de diseño podemos encontrar la forma que va a tener la pieza, las dimensiones, de qué tipo de material van a estar hechas y las tolerancias. Dentro de la manufactura va a ser de acuerdo a la actividad que se va a realizar, por ejemplo, torneado, fresado, cizallado, etc. En sí, ¿en qué consisten los grupos tecnológicos? Primero debemos de identificar aquellas similitudes para posteriormente así poder, ya sean de diseño, de manufactura, para posteriormente crear las familias. Una vez que se crean esas familias se debe de organizar las máquinas. Eso se le denomina celdas de manufactura, las cuales nos van a ayudar porque vamos a tener un mayor control de lo que dentro de la producción, así como también la reducción del espacio y el flujo continuo de una sola pieza. Posteriormente que organizamos las máquinas, ya podemos clasificar y codificar. Clasificar va a ser a categorizar de acuerdo a los aspectos o características que tienen cada producto, cada pieza, y codificar es asignarle símbolos o números, símbolos, números o letras a las piezas. Aunque cabe mencionar que codificar y clasificar resulta ser muy complejo debido a que las empresas no tienen un sistema universal que se utilice o que todos lo utilicen, ya que las utilizan de acuerdo a sus necesidades, aunque se requiere que, por ejemplo, si el departamento de planeación y de control utilizan cierta codificación, también los departamentos de administración deberían adaptarse a esas codificaciones. Ok, los sistemas de producción. Para entender qué es un sistema de producción, debemos saber qué es un sistema. Para empezar, un sistema podemos definirlo como el conjunto de elementos que se interrelacionan o trabajan entre sí para lograr un mismo objetivo. Por lo tanto, un sistema de producción es desde la entrada de las materias primas, así como también el proceso de transformación y el producto final que se obtiene. Estos sistemas de producción no trabajan solos, por lo que se requiere de máquinas, sistemas de manipulación y transporte de materiales, sistemas de control por computador y, lo más importante, el recurso humano.
Dentro de las máquinas encontramos máquinas manuales, máquinas semiautomáticas y máquinas automáticas, en donde las máquinas manuales, el operario ejerce cierta forma para realizar dichas actividades. Por ejemplo, puede ser herramientas como el taladro, el martillo, la cortadora, etc. Dentro de las semiautomáticas podríamos decir que trabaja 50% el operario como 50% la máquina. Y en las automáticas se necesita de un supervisor para ya sea supervisar la máquina o como pues prenderla o apagarla. Dentro de los sistemas de manipulación o transporte de materiales encontramos ciertas actividades que son la carga, la colocación y la descarga de los materiales. Podemos utilizar para transportar materiales ya sea camiones, transportadoras, grúas, etc. Los sistemas de control por computador tienen varias funciones. Por ejemplo, uno de ellos, comunicar instrucciones a los trabajadores, así como también controlar y coordinar los sistemas de manipulación y transporte del material. También ayuda planificando la producción de planta, control de calidad, diagnóstico de averías, etc. Y por último, el recurso humano, que había mencionado que es muy importante porque eso se puede dividir en varios. Por ejemplo, los operarios que van a realizar actividades durante el proceso, también los operarios informáticos que se van a encargar de programar aquellas máquinas que se van a utilizar, así como también el personal de mantenimiento que va a ayudar a pues darle mantenimiento a las máquinas cada tiempo que se requieran. Y por último, los operarios que realizan tareas indirectas, que pueden ser administrativas, de planeación, de control, etc. Mi nombre es Jessica y vamos a continuar con el impacto que generan los grupos tecnológicos dentro de las distribuciones de planta. Esto dependerá grandemente de la cantidad de producción y la variabilidad del volumen de producción. Los impactos de los grupos tecnológicos impactarán desde el desempeño de sistemas de producción hasta áreas funcionales, ya sean como la manufactura flexible, las líneas en flujo y flujo continuo. Bueno, en trabajos de taller, la cantidad es mínima y la variabilidad llega a ser elevada. En trabajos de taller podemos, como ejemplo, poner lo que son las carpinterías. Cuando el cliente llega a lo que es la carpintería, ya sabe lo que quiere pedir. Sin embargo, si él no supiera lo que quiere pedir en la carpintería, entonces entraría en duda, ¿no? Porque pues en las carpinterías hay diversos tipos hay variabilidad en sus productos. De ahí van las células de manufactura. En las células de manufactura la cantidad es mínima y la variabilidad llega a variar. Se organizan lo que son las máquinas y herramientas en áreas separadas para lo que es la producción. Y ahí la manufactura flexible, o sea, las FMS. La cantidad y la variabilidad llega a estar en un medio intermedio, ya sea como la Coca-Cola. La Coca-Cola en sus líneas de producción llega a tener diversos tipos de Coca-Cola, ya sea la Coca-Cola cero, la Coca-Cola light y la sin azúcar. Luego vamos con las líneas en flujo. Las líneas en flujo, la cantidad llega a ser elevada y la variabilidad mínima. Estos son grandes lotes cuyo proceso de obtención requiere una secuencia similar a las demás. Un ejemplo de las líneas de producción llega a ser lo que son las industrias automotrices. Ahora, la fabricación en lotes se convierte en flujo continuo. La cantidad llega a ser infinita y la variabilidad llega a ser nula. Siempre están ejecutando lo que son las mismas operaciones. Un ejemplo de lo que son el flujo continuo llega a ser lo que es la planta de luz o la de tratamiento de agua. Ahora, las ventajas que los grupos tecnológicos nos llegan a dar es que hay variedad de artículos, hay grandes cantidades de materiales y más materiales, hay menos costos en la obtención de estos y hay mayor calidad en la producción. Una de las desventajas que los grupos tecnológicos nos llegan a dar es que los empleados
se resisten a lo que es el cambio o se pueden resistir a lo que es el cambio. Hay una nula estandarización y no hay garantía de lo que se está realizando va a obtener beneficios dentro de la empresa. También reacomodar ofrece dentro de la empresa mayor gasto, genera más gastos. Y esas serían las desventajas y las ventajas de lo que son los grupos tecnológicos. Mi nombre es Rebeca y ahora vamos a hablar sobre los requerimientos de los grupos tecnológicos. Aquí entran lo que son la clasificación y la codificación. La clasificación quiere decir que los elementos se dividen por grupos y en codificación es establecer ciertos códigos a esos elementos para identificarlos. Los factores de un sistema de código son población de un componente, que es la cantidad que va a haber de dicho producto, es la variedad de las formas, los tamaños, etcétera. En los detalles que presentará el código depende de la aplicación que se lleve a cabo o qué elemento va a representar. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros estamos fabricando lo que son plumones o plumas, ¿no? Tenemos diferentes colores, diferentes tamaños de puntas, diferentes tamaños de tapas, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde entra eso, ¿no? Nosotros vamos a clasificarlo para poder identificar de las tapas de colores azul, el tamaño del tubito que vamos a tener, el color de la pluma que va a llevar, sería el rojo, el verde, el azul, el negro, etc. También el tipo de estructura puede ser jerárquico, de cadena o híbrido. Y la representación digital, que puede ser binario, octal, decimal, alfanumérico o hexadecimal. Ya más adelante les mostraré con más especificación lo que es cada uno. Y también en la codificación es usada para propósitos de clasificación, lo que quiere decir que codificación va de la mano junto con la clasificación, son prácticamente iguales. Entonces, tenemos que en la metodología para la información de los grupos tecnológicos está la estructura jerárquica, la estructura de cadena y la estructura híbrida. La estructura jerárquica nos quiere decir que es también conocido como lo que es un monocódigo. Esta almacena información muy importante y relevante, pero con pocos códigos. Se representa más o menos como un tipo mapita conceptual, en donde cada círculo van los códigos y en cada línea que lo une va ahora sí que la indicación que se quiere dar a entender. Almacena información, pero es difícil de desarrollar, o sea, no cualquiera la puede desarrollar y se necesita de ciertas prácticas para poderla llevar a cabo. En la estructura de cadena, esta también se conoce como policódigo. Esta representa un poco de información, o sea, no es mucha la información que nos va a estructurar, pero no es tan detallado como la jerárquica, o sea, es como que menos específica. Y es difícil de construir, no cualquiera puede construirla, se necesita también saber más o menos cómo lo van a llevar a cabo para poder estructurarla. Y la estructura híbrida es un conjunto de ambas, puede ser también llamada mixta. Lleva los beneficios que tienen estas dos estructuras antes mencionadas, la jerárquica y la de cadena. Ahora también por otra parte, pues sería todo de lo que es la clasificación y la codificación. No hay que olvidar que la clasificación y la codificación son muy importantes porque no nada más los que producen van a saber esto, sino que cualquiera, ahora sí que de la empresa que tenga que ver con el proceso pueda saber en dónde se encuentra cada producto, etc. Y por eso se codifican, para ser identificados de una manera muy simpática. Mi nombre es Manuel. Continuando con la presentación, hablaremos un poco de los tipos de grupos tecnológicos que se utilizan en la industria manufacturera. En este caso, cabe resaltar que no hay como tal una clasificación de los grupos tecnológicos. Sin embargo, mencionaremos 5 de los más utilizados. El primero de ellos es el sistema Ortix, que esencialmente contiene 9 códigos. Se le pueden agregar 4 o 5 más, depende mucho de la empresa que esté codificando. El primero hace referencia a la geometría del material que se va a codificar.
El segundo tiene que ver con características especiales y el último con características de producción, que como lo mencioné anteriormente, ya depende mucho de la empresa. Un ejemplo claro de esto son los insertos de corte, que se utilizan en las máquinas y herramientas, en los portaherramientas, en las barras, y como mencioné en los insertos, utilizan este tipo de codificación. El segundo tipo es el KK3, que fue diseñado por los japoneses en el año 1970. Este es un poquito más laborioso y más largo, consta de 21 dígitos en el código. Otro ejemplo de tipo de grupo tecnológico es el sistema Buoso-Parham. Este es un poco más sencillo que el anterior porque solamente consta de 4 dígitos. El primero de ellos tiene que ver con la forma de lo que se va a codificar. El segundo es el material del que está compuesto. Y el tercero tiene que ver con la forma. Y el último tiene que ver con las especificaciones, es decir, el tipo de material que se está codificando. Un ejemplo muy claro es la nomenclatura de los aceros. Según la AISI, que es la Asociación del Hierro y del Acero, se clasifican en 4 dígitos. El primero es el tipo de acero, el segundo es el aproximado, que quiere decir que si se le agrega otro componente, como puede ser níquel o carbono, y el último es el porcentaje de carbono que se le agrega al material. Aquí es donde vemos de la principal ventaja o beneficio de la clasificación. No es lo mismo ir a comprar un acero y pedir quiero un acero con tanto porcentaje de carbono a decir quiero un acero 1030, que ya está estandarizado. Es más sencillo utilizarlo o decir quiero un acero 1030 a pedir quiero un acero con 30% de carbono. Otro tipo de clasificación de los grupos tecnológicos es el M-Class. Se utiliza de 12 dígitos. Otro tipo es el D-Class, que solamente utiliza 8. Bueno, y continuando, vamos a hablar un poco de la distribución de planta. Cabe resaltar que de forma general la distribución de planta se divide o se clasifica en 3, que es por proceso, por producto y por célula de manufactura. En la primera clasificación, que es por producto, en este caso aquí se comienza a ver lo que nosotros conocemos como una línea de producción. Tenemos una línea en la cual hay una secuencia de operaciones y se va realizando, valga la redundancia, distintas operaciones para hacer un producto. La segunda es la distribución por proceso. Aquí ya hay una secuencia lógica de operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una parte se distribuyen por las máquinas, en otra parte está la inspección y en otra parte podría estar pintado y así sucesivamente. Se clasifica cada área en un proceso. Y el último, que son las células de manufactura, en este caso se trabaja un tipo de pieza y se trabaja a lo largo. El más común, el más típico es en forma de U, que se ponen unas máquinas en forma de U para maquinar una pieza. De un ejemplo de esto puede ser al momento de maquinar piezas para petróleo. Se pueden juntar 1, 2 o 3 tornos de manera en forma de U. En uno se le puede realizar una rosca, en otro se le puede realizar de alguna forma especial y en el otro se le puede desbastar. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que en una pequeña célula de manufactura se le hacen las 3 operaciones necesarias para una pieza. Diga, profe.